Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? La presidenta regresó hoy de su gira por, primero el almuerzo que compartió con el Papa Francisco en Roma, después su participación en las Naciones Unidas, donde una vez más denunció a los buitres, habló de terrorismo financiero, dijo que los buitres hacen terrorismo financiero, mientras que en la Argentina crecía la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, y el equipo económico de Kicillof se lo atribuía justamente al accionar de los buitres a esta brecha. Ahora, en un contexto de escasez de dólares, lo que se conoció hoy a través de una resolución conjunta de varias dependencias publicada en el Boletín Oficial, es una información que de aquí en más van a tener en sus manos por cada viajero que salga o llegue al país, va a tener esta información la Dirección de Migraciones, también la AFIP y la Policía Aeroportuaria. Todas estas dependencias van a tener la información que le exigen a las aerolíneas y a las agencias de viaje por cada pasajero. Ahora, fíjense ustedes qué tipo de información le piden. El nivel de detalle, dicen, hoy Echegaray defendiendo esta decisión y también el director de Migraciones, dicen que es información que las aerolíneas ya tienen de los pasajeros. El tema es que de aquí en más la va a tener también la AFIP y la Dirección de Migraciones y la Policía Aeroportuaria. Fíjense el listado. Con relación a el pasajero, localizador del expediente del pasajero, la fecha en la que hizo la reserva, el itinerario completo del viaje, el nombre y apellido informado de cada sujeto que se transporta. PNR es el registro de nombres de pasajeros. Información sobre las modalidades de pago, cómo ese pasajero compró ese pasaje, la dirección de facturación, la orden de facturación. Después sigue, son 30 y pico en total. Teléfonos de contacto, información sobre programas de fidelización, los programas de millas, por ejemplo, van a tenerla también la información Migraciones y la AFIP. Las agencias de viaje, los agentes de viaje con los que vienen tratado, información sobre la emisión de los billetes, del boleto del pasaje de avión, el número de billete, la fecha de emisión. Cada vez que un pasajero sacó un pasaje o hizo una reserva y no se presentó, esto tiene que ver con el historial del pasajero, último momento sin reserva, información sobre lista de espera, números de etiqueta del equipaje, número de asiento que ocupa ese pasajero, cantidad de equipaje y toda otra información recopilada por el sistema. Este nuevo sistema empieza a regir dentro de 6 meses. Hoy, cuando saltó, digamos, también en el contexto en el cual hay restricciones para comprar dólares para ahorro, con además el incremento que hay con el dólar turista, el dólar ahorro, y en un momento en el cual, después de un parate que se había producido después de la devaluación y de lo que fue el incremento también del 35%, el recargo para compra con moneda extranjera a través del uso de la tarjeta de crédito, se habían frenado los viajes al exterior. Ahora se volvió, que es el que puede y tiene algún dinero para poder hacerlo, le vuelve a resultar más barato el viaje al exterior. En este contexto sale esta resolución. Y Cristina Fernández de Kirchner, recordarán ustedes que antes de viajar, molesta porque American Airlines había decidido no vender pasajes más allá de los 90 días, dijo que el Banco Central cada día dispone y tiene que poner 25 millones de dólares para cubrir los gastos del argentino en el exterior, ya sea a través de tarjeta, gastos de turismo. Dice que hay 25 millones de dólares diarios de divisas que el Banco Central tiene que utilizar con ese destino. Así que este es el contexto en el cual llega la presidenta de la Nación y retoma su agenda. Vamos a hablar con un testigo privilegiado de este viaje, que fue además nexo clave entre el Papa y la presidenta para que este nuevo viaje se produjera. El viaje ha sido impresionante, lo vamos a estar recorriendo. La comitiva de la presidenta estaba los principales dirigentes de la Cámpora. ¿Se acuerdan que la Cámpora silbó en un acto a Francisco en el momento en que la presidenta se refirió por primera vez en público a la designación de Bergoglio como Papa? Hubo silbidos en ese acto. Y vemos ahora a los principales dirigentes de la Cámpora llegar al Vaticano con regalos, sonrisas y abrazos para el Papa. Y de allí también lo que la presidenta llevó y quiso transmitir en la Asamblea General como su
la voz, la opinión del Papa. Dijo incluso que ella había sido blanco de ataques por parte del ISIS, este organismo terrorista, organización terrorista que ahora está atacando a Estados Unidos en Siria. Dice que a ella la eligieron como blanco y que recibió una amenaza concreta justamente por su relación con el Papa. Hacemos una brevísima presentación del programa y nos sentamos a charlar con Eduardo Valdés. Él fue jefe de gabinete de la Cancillería de Bielsa, insisto, hombre clave de este último acercamiento y cercanía de la Presidenta de la Nación con el Papa Francisco. Ya venimos. Bueno, Eduardo Valdés, para quienes los conocimos en aquella época, fue uno de los primeros kirchneristas fuera de Santa Cruz, de los primeros dirigentes del peronismo porteño, en este caso, que empezaron campaña por Néstor Kirchner cuando aquello parecía una aventura improbable, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, un gusto y bueno, en aquel tiempo nos conocimos, María. Claro, yo cubría peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Pero en la Convención de Santa Fe, que tuviste también un gran protagonismo con Ernesto Semán y Alberto de Arriba, era el trío de Página 12, me acuerdo. Después llegó Ernesto Tenema, creo. Cubriendo lo que fue la reforma a la Constitución. Joven María Done, ¿cuánto tenías en el 24 años. Mira vos. Y bueno, y ahí apareció Cristina, Néstor como figuras nacionales. Venía el gobernador de Santa Cruz, ella era, creo que diputada provincial todavía, y después se es electa senadora en el 95. Están recién llegados, aterrizaron esta recién, mañana, hoy a la mañana, ¿no? Muy contentos. Ahora vamos a hacer este recorrido. Yo mencionaba el acto en el cual la Cámpora silbaba a Bergoglio. Recordémoslo, esto era en marzo del año pasado. Empezamos mal, María. Hoy también es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica y que le deseamos de corazón, a Francisco primero que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones. Les aclaro como nota de color que también he sido amenazada por el ISIS. En mi país se está investigando en la justicia una amenaza que sobre mi persona ha hecho el ISIS. Yo realmente no creo mucho que el ISIS se ocupe de la Presidenta de la República Argentina. Sinceramente lo creo así. Los motivos por los cuales han dicho que me han amenazado, que van a atentar contra mi vida, es mi amistad con el Papa Francisco y el hecho de que reconozco y propugno la existencia de dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Bueno, le había costado a la presidenta aplacar un poco los silbidos cuando hacía ese primer saludo, donde ni siquiera decía que Francisco era argentino, decía latinoamericano. ¿Qué pasaba? ¿Cómo fue la evolución de este vínculo? Mirá, yo te puedo decir que me acuerdo que aquella noche, por ejemplo, hablé con José Otavis y muy por el contrario, me habló con mucha alegría. José fue alumno del cardenal Bergoglio en El Salvador, o en la UCA, no me acuerdo en cuál de las dos. Tenía una relación con él que ahora la concretó, o sea, se vio cuando lo vio, no sé, a ver. Bueno, Kirchner había dicho que Bergoglio era el jefe de la oposición en algún momento, ¿no? Venían de una relación muy tensa acá, en ese contexto, con Bergoglio arzobispo y Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en el poder. El cardenal es muy parecido a Néstor. El Néstor de Santa Cruz fue muy distinto del Néstor presidente. Y creo que el cardenal Bergoglio, hasta físicamente, es distinto del Papa Francisco. Todos los que vamos a Roma nos sorprendemos con ese rictus, con esa alegría interior que tiene, y acá en Buenos Aires era un caracúlico, yo te digo, pues lo trataba. Y entonces un día se lo pregunté, digo, ¿qué le pasa que cambió tanto? Y me dice, primero es más lindo ser papa que cardenal. Eso me dice en broma.
Y después me contó una anécdota, me dice, ¿sabes qué pasa? Yo en Buenos Aires, a las 7 de la mañana rezaba la misa de todos los días, como la reza allá en Santa Marta, y a las 8 empezaba a esperar a atender curitas que le pedían audiencias. El grueso de los problemas de los curitas era el celibato. Y él tenía un gran dolor que perder esos cuadros que tanto primero se había encariñado, los tenía desde el seminario. Y el día no era igual cuando vos perdés a alguien de tu familia. Vos date cuenta que los sacerdotes... Eran sacerdotes que le iban a renunciar porque... O que le contaban, por ahí no renunciaban, por ahí, pero que estaban con estos problemas y que a él le causaba una gran angustia. Era un hermano que se le iba o un hijo que se le iba del rebaño. Y dice, acá en Roma son más obispos que curas. Pero sí, claro. A ver... Me parece que la visión que tiene el Papa no es la misma visión que tenía el cardenal, porque el Papa se ocupa del mundo, de la angustia, creo que en eso él ha tenido una presencia desde el primer día, y el cardenal era sobre la diócesis de Buenos Aires, en algún momento fue presidente de la conferencia episcopal, ahí es donde vos decís que se produjeron... Pero es un mismo ser humano, está bien, entiendo que en roles distintos... María, yo te voy a decir una cosa. Yo de lo que más hablo conmigo no habla problemas teológicos, hablamos de problemas del mundo, él tiene una visión, lo veo con dos temas que lo angustian a él, que son las 11 guerras que azotan al mundo, hablamos mucho del relativismo moral, que ya había empezado a hablar Benedicto de esto, donde las potencias... de acuerdo a la bomba donde la ponen, es amigo o enemigo, o los enemigos de ayer son los amigos de hoy. Y ¿Qué es lo que dijo la presidenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas? Es que la presidenta no dijo nada más que lo que piensa el Papa. A ver, yo te cuento, yo estuve ayer a la mañana, y mucho de lo que habló la presidenta, que nos contó en el avión, que habló con el Papa en esas 3 horas que tuvieron ayer, antes de ayer, es lo que después expresó la presidenta Habrás visto que la única persona que habló sin papel, de todos los que hablaron en Naciones Unidas, fue la presidenta. La presidenta tenía muy claro lo que quería decir, tenía que ordenar las ideas, porque las había repasado con el Papa. Yo quiero decir una cosa, María. Nada de lo que pasó el día 20, entre la 1 de la tarde del Vaticano, 1 menos 10 que empezó la reunión, hasta las 4:10 que nos fuimos, el Papa no lo sabía de antemano. El Papa quería estar con la presidenta, me lo dijo en esa carta que me dio. La carta era que dijo, ya que va a estar por acá, que tampoco estaba tan cerca, porque iba a New York. El Papa quiso decir, ustedes analizan mucho, el Papa la escribió ahí, el Papa quiso decir lo que me había dicho, ¿se va a tomar un avión? ¿No sabés cuándo se va a tomar un avión? Y yo le dije, mire, el 24 tiene que hablar en Naciones Unidas. Entonces el Papa me dijo, te voy a dar una carta, a ver si se viene por acá. La carta me la dio cuando le llevo a Diego Maradona a una audiencia privada con él, que me causó mucha gracia, porque yo no sabía que la sotanita blanca tenía bolsillo, y antes de abrazarse con Maradona sacó del bolsillo y me entregó esa carta y me dijo, después que terminemos, quédate que quiero hacer una consulta. La consulta era que él había puesto ahí la invitación a la fecha del día 20, pero que también tenía el 19 libre, si es que la presidenta viajaba antes, o sea, vos sabés que el tango tiene que hacer bastante escala. Y la verdad, tuvimos que hacer 3 escalas para llegar a Roma. Bueno, tiene avión privado, no todos los presidentes del mundo tienen avión privado. Sí, pero perdón, la presidenta podía haber acondicionado un avión de aerolínea, como se acondicionó en otras épocas, e ir de un tirón y viajar en 12 horas a Europa, y viajamos en 18, porque tuvimos que hacer 3 escalas. O sea, no es que optó por lo... Pero no importa, porque le interesaba, a ver, la invitación del Papa era muy importante en lo que podía enriquecer. Pero la idea era ubicar el almuerzo con el Papa como el preludio de la denuncia a los buitres en Naciones Unidas, como buscar dentro de la línea del discurso sobre la usura. ¿Vos crees que solo fue denuncia a los buitres? La presidenta dio una clase magistral de paz, sinceramente. María, ayer, parafraseando a Hugo Chávez, Naciones Unidas olía a azufre. Y con dolor, todos los que se fueron a sacar fotos con Francisco, que dice que lo admiran y que lo quieren ir a ver, como Obama, como el presidente de Francia, como es... François Hollande. Hollande,
Fueron a hablar de azufre. ¿Qué quiere decir hablar de azufre? Fueron a hablar de cómo seguía el mundo en esta guerra, que hoy el enemigo es ISIS, y fíjate... Bueno, ISIS está, digamos, perdón, gente, ¿no? pero lo de Hollande es esquizofrénico. Porque, a ver, ISIS pero era... la única, entonces la presidenta era la única en todas Naciones Unidas. De lo que yo escuché, yo te desafío, no, seguramente yo no lo escuché a Evo, que venía después, y seguramente los latinoamericanos no hablaron de lo mismo que hablaron los demás, porque uno de los orgullos del Papa es que en América Latina no están con la carrera armamentista y con la locura de guerras que está en España, en Europa, ¿me entendés? Que son los vendedores de armas, porque Francia, que está en todas las guerras, me da dolor porque es socialista, dice ser socialista Hollande, pero lo cierto es que en las 11 guerras está Francia. Se ofende porque le matan un periodista. Ahora, ¿cuántos mata Francia? Y yo no justifico la muerte del periodista, como no justifico la muerte de nadie, pero ¿cuántas mata Francia por día en esas 11 guerras que está y no sale en televisión? Como tampoco sale en televisión, nos escandalizamos con dolor, porque nunca nos imaginamos que pase eso en la humanidad, ver las muertes que está haciendo ISIS. Que la presidenta dijo que le parecía raro. Quiero terminar este concepto. Nos escandalizamos con dolor, porque a uno no puede creer lo que pasa cuando degüellan a un tipo por televisión. Son 3 los degüellos que hemos visto ya por televisión. Ahora, Arabia Saudita, potencia aliada a Occidente, ha degollado en lo que va del año 122 personas y en este mes 8. Lo que pasa es que esas no salen y son todas políticas, ¿eh? Bueno, es un poco el doble estándar, lo mismo que por qué no le reclaman derechos humanos a China. El relativismo moral del cual hablamos... No nos vamos a poner de acuerdo, pero en otra escala es también cuando fue la represión del gobierno de Maduro sobre los estudiantes, nadie salió de los países de América Latina a defender el derecho de los estudiantes a protestar sin que los repriman o los maten, ¿no? Pero no es una guerra. A ver, María, no, estamos hablando tiene que ver con el de relativismo. Otra escala, María. No, obvio que estamos hablando de cosas distintas, pero sí con el relativismo. ¿A quién le pido qué? Eso yo te cuento. El primer tema es horrible, de las 11 guerras, mientras él es papa, todos se van a sacar la foto con él, pero nadie predica la paz, sino que predican la guerra. Más guerra, más guerra. Esto es la síntesis de ayer. Vos tenés un hermano al cual admiro, un gran especialista en política internacional. Santiago O'Donnell, gran periodista. Santiago O'Donnell, que ojalá él muestre qué dijeron, por lo menos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Te digo que la única que habló de la paz fue Cristina Fernández de Kirchner, porque la vi yo. No me gustó ni siquiera el discurso de Bachelet, que estaba bastante alineado a Ni, y leyó. ¿Viste? Sinceramente te lo digo. Bueno, leer o no leer, digo, uno puede decir, quedó teodoradora, pero no cambia, digamos, sustancialmente el contenido. Perdón, pero leer es que significa que, a ver, es que los discursos hubo ahí un tema si Barack Obama estaba escuchando o no a la presidenta, si tenía o no auriculares. Yo estaba ahí, claro. Lo estaba escuchando y con atención y le controlaba le dolía tanto lo que decía la presidenta, sobre todo cuando le dijo, el año pasado yo firmé un memorándum de entendimiento con Irán. Que Irán nunca cumplió. No importa, María, lo que quiero decir es, claro, era la república extremista de Irán. Y la misma república, con los mismos ayatolás, con los mismos dos, ahora es la República Islámica de Irán, porque se reunió el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Obama, con Obama 3 días antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, el doble estándar. ¿Cuántas cosas le dijeron a Cristina Fernández de Kirchner por haber firmado ese memorándum y a Héctor Timerman, ¿no? Ahora, los enemigos de hace 365 días son los amigos de hoy, porque vamos a atacar a los sunitas de ISIS. Ahora, resulta que los sunitas de ISIS son los que ayudaron a derrocar a Gaddafi, son los que ayudaron a derrocar, que están queriendo derrocar en alianza con ellos mismos a Bashir al-Assad, a Saddam Hussein. Entonces, escúchame. O Noriega en nuestro continente, fácil ahora, encontrar un vos montón de tenés coherencia en tu política exterior y te destrozan. Entonces, esto es el relativismo moral, María, sinceramente. A ver, yo a veces digo, esa es una visión que tiene el Papa, un dolor muy grande. Y la otra es la grave desocupación de jóvenes que hay en Europa. Él te da los números, 50, ya me los aprendo de memoria porque voy por la 8ª reunión con él y siempre me dice, bajó acá, subió allá, ahora ya el 58% en España,
54% en Grecia, había bajado en Grecia. Como arzobispo se preocupó por las villas, por eso, la vicaría de las villas. Pero por eso, ese desempleo joven, él se pregunta, ¿por qué es? Por las burbujas financieras que hacen estallar los sistemas políticos y la gestación de neofascismo, como por ejemplo Le Pen en Francia, y el odiar al prójimo porque no es nacional. Esas cosas que nosotros no vivimos son las que el Papa le duelen. En lo que sí vivimos, que es precisamente los negocios financieros, acá salió muy poco, pero el día que salió el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el Papa dijo algo muy fuerte, dijo, y búsquenlo por internet porque el discurso está intacto, es inconcebible que los mercados financieros sojuzguen a los pueblos. Entonces ahí vas a ver el punto en común que tiene con la presidenta, porque el Papa la invita el 19 o el 20 y no la invita el 28 o el 29, porque el Papa efectivamente tiene una forma de trabajo que es marcar la cancha con gestos. Lo mismo hizo con la presidenta el 18 de abril, cuando la presidenta estaba por ingresar a Francia, le invita a un almuerzo que también lo conocimos 3 o 4 días antes, porque quería mostrarse con la presidenta, con el documento de identidad de argentino, con el pasaporte argentino. Era el único papa extranjero que adoptaba su nacionalidad, y venía Obama el 28 y a 4 días después la reina de Inglaterra, a quien invitó entonces en ese momento, 4 días antes, a los excombatientes de Malvinas y a Daniel Filmus, que es la máxima autoridad sobre el tema de Malvinas, y quizás por eso la reina le regaló un scotch, que fue el regalo horrible que le hizo, y el Papa entonces le dio 14 minutos de entrevista con Cristina. Enojado, o sea que el Papa se enojó con la reina de Inglaterra. No lo sé. Lo que quiero decirte es que con Cristina Fernández de Kirchner estuvo 2 horas y media, con Obama 58 con traductor y con la reina de Inglaterra estuvo 14 minutos. Son gestos, ustedes analícenlo. Muchas gracias, buenas noches. Y del viaje, las fotos que te mandé. Pusimos las fotos, estaban las fotos. La alegría del Papa al ver a Victoria Montenegro, al Cuervo Larroque. La nieta recuperada. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya venimos, vamos a estar charlando también con Margarita Stolbizer, que es la integrante de UNEN que le ha dicho no a Macri. Vamos a estar hablando con ella en minutos nada más, quédense ahí. Muy buenas las milanesas de soja, mi amor, ¿eh? ¿Vieron? Además son fuente de proteínas, tienen fósforo y 0% colesterol. No te la puedo creer. Nah. Sácame una foto. Me interesa muchísimo. 0% de colesterol. Por fin comida con proteínas y fósforo. Esto es increíble. Increíbles son los zapatos que me tarjeté ayer. Las milanesas de soja Granja del Sol, además de ser riquísimas, tienen todo lo que tu familia necesita. Muy buenas para vos, muy buenas para todos. ¡A comer! Como mamá, sabes que a veces no sirve solo tapar algo. Necesitas eliminarlo. Por eso te presento el nuevo Mr. Músculo Crema Antibacterial, que es el único en el mercado que no solo limpia, sino que elimina el 99,9% de los virus y bacterias. Su fórmula ideal te ofrece una limpieza completa en todas las superficies. Usa Mr. Músculo Crema. Ahora, tus vidrios también tienen una limpieza inteligente con el efecto antiestático, que los deja sin polvo por mucho más tiempo. Para tu quincho. Para tu quincho. Una parrilla. Una flor de parrilla. Un chori. Un chincho. Alguien. Elvio se toma muy en serio el cuidado de sus pisos y cada mañana lo somete a la prueba más exigente. Un piso brillante es el escenario ideal para un perfeccionista. Blem Autobrillo deja tus pisos brillantes y suaves sin enjuague, creando una capa que los protege ante los maltratos diarios. Blem, pisos brillantes y suaves sin enjuague. Con el tiempo, los pisos se resecan y pierden su brillo. Lo que necesitan es el nuevo limpiador con aceite de almendras, Blem Pisos Plastificados y Flotantes. ¿Cómo hacemos para hacer siempre un Finlandia más rico que otro? Combinamos sabores que ya sabemos que te van a gustar. Nuevo Finlandia Light, panceta y cebolla caramelizada. Yo te avisé.
El tiempo pasa, pero ciertas cosas nunca cambian. Como la intensidad de tu Glade canasta líquida. Porque sus exclusivas fragancias se liberan manteniendo 30 días tu baño perfumado por solo $1 por día. Glade, hace de tu casa un hogar. Bueno, hace rato que esto no se discutía en UNE, pero estos días apareció Margarita Stolbizer y dijo con Macri no, con una claridad quizás que otros no están teniendo en este momento en UNE, ¿no? En realidad a mí tampoco me gusta y no quiero cometer el error que les pido a otros que no cometan, que es hablar de, en realidad. Lo que nosotros hicimos fue definir en nuestro Congreso una identidad propia y entonces eso es lo que lógicamente la interpretación lleva a decir que no. Cuando uno dice y define qué significa ser una fuerza política de centroizquierda, la verdad, es imposible que esa conformación política se plantee una posibilidad de acuerdo con quienes acaban de decir casi en simultáneo con nuestro Congreso, que tuvo mucho contenido político e ideológico, en la reunión que hizo el PRO dijeron nosotros no tenemos ideología, solo queremos hablar de la felicidad de la gente, ¿no? Entonces yo soy muy respetuosa de esto y me parece que incluso la centroizquierda necesita de una centroderecha y que la alternancia, digamos, y el pluralismo es eso. Nosotros no lo hacemos por la negativa, lo hacemos por la positiva. Nosotros decimos nuestros principios, los ejes de nuestra construcción política son la igualdad como horizonte y la ética como principio, por supuesto. Pero hay otros, Carrió, que dice la ética y la ideología secundaria. Claro, lo importante nosotros nos divide... no compartimos eso, claro. Nosotros no compartimos eso, justamente, que es muchas veces un republicanismo que no alcanza, sinceramente. Nosotros trabajamos y queremos construir un país y una sociedad democrática donde justamente la igualdad, no solo en derechos, sino en oportunidades, en posibilidades, en habilidades, capacidades para todas las personas, sea lo que rija. Hace muchos años que nosotros elegimos como consigna la riqueza, las oportunidades y el poder en manos de todas las personas. Pero esta idea, ¿no?, de si nos vamos todos divididos, gana el peronismo, las alternativas peronistas, dice Lidita Carrió, son mafia, empecemos por separarnos los éticos y los republicanos, todo lo demás pasa a un segundo plano. Vos sabés que yo hice campaña el año pasado y en la anterior con un tema de un grupo musical uruguayo, el No Te Va a Gustar, que es muy lindo, que tiene un tema que, una cosa muy de los jóvenes, ¿no?, de lo que uno tiene que aprender, que es eso de no hacer las cosas por lo que te puede pasar. La verdad, no importa lo que me puede pasar, yo quiero hacer las cosas de las que estoy convencida. ¿Cómo? No me importa si puedo perder en primera vuelta. Exactamente. No importa. No, por supuesto que no. Me parece que esto de andar buscando atajos en realidad, que significan dejar parte de la identidad, de la coherencia que uno intenta construir durante mucho tiempo, creo que no es bueno. Uno no llega entero a destino si intenta buscar ese atajo que lo va despojando de lo que uno es, ¿no? O sea, que es un poco el modelo de la alianza, es los que creen que una alianza electoral puede terminar explotando como terminó la alianza. O sea, la idea de que si yo privilegio en realidad lo electoral, puedo cometer el mismo error que ya se cometió. Sí, que no significa no tener en cuenta las cuestiones electorales, porque además si vamos un poco al análisis del escenario político electoral, la verdad hoy no hay nadie que esté sacando ventajas, al contrario, si yo, digamos, me impongo una visión más pragmática de la situación, digo sinceramente, hoy hay una sobreoferta de candidatos que expresan más o menos lo mismo, Macri más Scioli. Hay diferencia. La verdad, desde el punto de vista pragmático, la estrategia que tiene que ser, voy a buscar otro electorado. Pero pareciera que a UNE le falta ese candidato, o sea que no tienen más de uno, pero ninguno que por sí solo tenga... Bueno, y me parece que nosotros tenemos que tratar de capitalizar, de aprovechar en el buen sentido ese capital que tenemos, que es una cantidad de personas que realmente pueden expresar una fuerza política de esto. Pero tienen diferencias tan profundas respecto de qué hacer con Macri, que es difícil imaginarlos llegando juntos, tal como es hoy UNE, a las elecciones del año que viene. María, no hay ninguna de estas diferencias que se expresen en los grupos que vienen trabajando, los grupos programáticos.
políticos, donde la unidad de acuerdos, digamos, es mucho más fácil que la construcción de la fotografía pero no es poca cosa. de los candidatos. Si las cabezas no se ponen de acuerdo... Sí, pero en las cabezas también hay bastante acuerdo. Primero, yo creo que la cosa va a ir decantando, no tantas candidaturas presidenciales. Me da la impresión que los candidatos van a terminar siendo Wiener y Cobos, me parece, por el escenario que hay. Me da la impresión, Sanz es Lilita Carrió dijo que ella por ahí se anota. Candidato. No, pero yo digo, una cosa es que se anoten, otra cosa que tengan alguna posibilidad de llegar, me parece. Todos son muy buenos candidatos y me parece que hoy lo bueno es que todos aportan su capital, que no es poco, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. El GEN no va a tener candidatura presidencial. Bueno, nosotros estamos apoyando a Wiener, lo hemos planteado desde hace tiempo. En este fin de semana apareció mucho la idea de que yo pudiera ser candidata. Por eso pregunto. Pero esto tiene que ver con que el debate nuestro era este, y muchos creen, sobre todo los representantes nuestros de las provincias del interior, que la posibilidad de que yo entre en una discusión en ese nivel nos ayuda más en la definición política de nuestros límites, ¿no? Y no se trata de hacer eso buscando un sillón, en realidad. Pero entonces, digamos, el escenario probable sería Wiener con Cobos como los candidatos de una, desde tu punto de vista. Eso es lo que me parece, digamos. Sí. Entonces, volviendo un poco al resto del escenario, cuando uno tiene, más hace un año atrás sacó 40 puntos, hoy no logra pasar los 25. Scioli, con todo el poder del kirchnerismo y del gobierno, no logra pasar los 25. Ahora hay que ver cómo llegan también, ¿no? Porque el escenario, ¿cuál va a ser el escenario? Estamos con la inflación, los problemas con el dólar. Claro. ¿Cuál va a ser el escenario en el cual se desarrollen esas elecciones? Hoy está la economía en recesión. Es un escenario complejo, no hay ninguna duda que hay un escenario complejo. Yo creo que todo eso hay que traducirlo en lo que significa socialmente. Hoy ha vuelto a aparecer el temor de la gente a la pérdida del empleo. Yo, si me preguntan cuál creo que es el problema central hoy de la Argentina, me da la impresión que es ese. Más que la inseguridad, en términos de la preocupación. Yo estoy convencida que la inseguridad es la consecuencia o el resultado de otros problemas que no nos animamos a abordar, y uno tiene que ver con el empleo, con la generación de niveles de pobreza, de marginalidad, y con la corrupción. En realidad, la corrupción es la madre de muchos de los males que nosotros tenemos, y a mí me alarma a veces una sociedad que es demasiado tolerante con los niveles de corrupción, de delito de guante blanco, y quiere perseguir al pibe por la calle, ¿no? Entonces, creo que son las cosas que como sociedad tenemos que empezar a discutir. Que tenemos también. Mucho más tolerancia a la corrupción que al motochorro que filma. Tal cual, sí. Yo digo, un país como el nuestro, que tiene un vicepresidente procesado por corrupción, además de otros delitos, porque a esta altura ya la demostración de la truchada, que es el hombre este que nos representa, es terrible, y que la gente termina tolerando esas cuestiones, bueno, como muchas otras. ¿Tolerar cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se mostraría esa tolerancia? No hay una demanda tan fuerte. La gente demanda la cárcel para el motochorro, no demandan la cárcel para vudú, por ejemplo. Hay una demanda muy fuerte de cárcel para el robo callejero, para este tipo de cuestiones. Que por ahí es el que más tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Hay ¿no? Que es al que sufre. Bueno, ustedes los asaltaron en su caso, ¿o no? Sí, muchas veces. Pero por eso digo, me parece que habría que encontrar una relación mucho más directa entre las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Claro, yo tomo una cosa porque ha sido, me parece que muy simbólica, muy demostrativa y muy dolorosa, que es la tragedia de Once, donde la muerte de más de 50 personas es la consecuencia de esa mafia y esa maraña de corrupción de los que se quedan con la plata que se debería destinar al mantenimiento de los trenes. Ese es uno de los ejemplos y ni siquiera es el único, ¿no? En esta semana se está tratando en el Congreso el tema de la estatización de las madres, por ejemplo. Está en la estatización de la Universidad de las Madres. Claro. ¿Eso quiere decir que se absorbe la deuda que trae? Bueno, de eso no dice nada. El gran problema, a mí me da la impresión que hay atrás de esto, es que lo que se busca es tapar huellas. Lo mismo que se hizo de lo con que la fue estatización. Sueños Compartidos, claro, con la del escándalo con Joclender. Sí, no solamente eso. Yo firmé esta semana el dictamen de rechazo frente al proyecto, al dictamen de mayoría que ya tiene media sanción del Senado. Tiene media sanción, se trató esta semana en la Comisión de Presupuesto, y la verdad nosotros planteamos irregularidades muy gruesas en todo el proceso de otorgamiento de la personería jurídica
a las madres, de mantenimiento de esa personería jurídica, porque una fundación tiene primero que demostrar que tiene capacidad financiera para subsistir sin necesidad de los subsidios del Estado, tiene que presentar un plan trienal. Si vos vieras el plan trienal que presentó Joe Klender de puño y letra, la verdad. En la IGJ, en la Inspección General de Justicia, que tendría que haber. Yo acabo de presentar una denuncia penal contra el ministro de Justicia y los funcionarios de la IGJ por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ellos han sido durante todo este tiempo cómplices de esta situación, que lleva después a las irregularidades administrativas y a la comisión de delitos, y un poco a ese punto iba, lo que tiene que ver con la corrupción y el daño que se hace a los sectores sociales más vulnerables, que son los que viajan en el tren Sarmiento o los que esperaban las viviendas sociales en realidad, donde siempre en esa mafia de corrupción hay funcionarios públicos en realidad. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué tenemos una sociedad que convalida muchas de estas cuestiones? Y la verdad no piden que Jaime vaya preso, no piden que Vudú vaya preso, y en cambio por ahí están. Y a eso hay que agregarle otro gran debate, que es el problema de la violencia. Y estas son las cuestiones que sobre la inseguridad no se terminan de poner sobre la mesa. Hay otra causa realmente muy escandalosa, que es la causa del Cedronar. Al lado de esa, la de Vudú, que ya era un escándalo, es nada el en tema realidad. de la efedrina y la cantidad, sí, claro. Hoy el problema, está procesado el exsecretario de la Cedronar, Granero. Drogas y armas, dos Sí. áreas con tanta complicidad por parte de los funcionarios públicos son las determinantes de los niveles de violencia que nosotros tenemos. Entonces hay que pensar la inseguridad no solo del delito del arrebato de la cartera que me llevan, sino del ejercicio de la violencia que el delincuente hace para cometer el delito. La violencia tiene que ver con el acceso a drogas y armas. Acceso a drogas y armas tienen complicidades de los funcionarios públicos. Entonces actuemos donde hay que actuar, no sobre las consecuencias. A veces la seguridad... También, por supuesto, pero se plantea mucho siempre desde una mirada de un Estado que va atrás de los hechos en realidad. Y si lográramos extirpar definitivamente los altos niveles de corrupción que tenemos dentro de la administración pública, muchas de las cosas que nos pasan después las podíamos estar evitando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hablaba de violencia, Margarita Stolbizer. Hay un tema que es la violencia de género. Esta semana en Córdoba una enorme conmoción, una mujer brutalmente asesinada por el papá de su nena, la nena que sobrevive milagrosamente después que es arrojada a una alcantarilla, 1 año y 9 meses tiene la bebé, pero esto también está en un contexto donde la violencia de género se cobra, o el año pasado la estadística daba una vida cada 30 horas. Vamos a hablar con 2 psicólogos, una psicóloga que trabaja en la comisaría de la mujer con víctimas de violencia de género en Tigre y un psicólogo que lleva adelante una experiencia única en América Latina, que son talleres donde se trata también la violencia con los propios hombres que la ejercen. Enseguida, después de la tanda, charlamos con ellos 2. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce. Sabe que le doy lo mejor. Y sabe que a la hora de pensar en su alimento, siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, por su sabor inconfundible y su complejo vitamínico mineral, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. AISA, es nuestra, es para todos. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Mamá Luchetti presenta al Panda Arroz. Es grande, es parejo y lo hice para vos. Se tropezó, ay qué chichón. Nuevo arroz. 1,
casi la hora de dormir. Antes de que tus hijos se vayan a dormir, asegúrate de que estén a salvo de los mosquitos con el nuevo Raid Papel Insecticida. Solo extrae un papel, dobla, encendé y soplá. Mata a los mosquitos en solo minutos y te protege durante toda la noche. Siguen con la tarea, entonces hay tiempo. Su mamá también hizo la tarea. Nuevo Raid Papel Insecticida. A solo 7 pesos con 99. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. ¿Por qué le habrán puesto Levité a la Levité? ¿Será porque el Levi te reúne? ¿O puede ser porque el Levi te rinde? ¿Y esa botellota? Es gigante. ¿No será mucho? Te lo digo yo. Esto sí que conviene. ¡Te lo dice Evita! ¿Querías más Levité? Nuevo botellón familiar de 2 litros y cuarto a un precio increíble. Levité conviene. La puerta más segura ahora es Más Segura, única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Esa trompeta que compraste para impresionar a las chicas queda bárbara, arriba de tu parlante mesa. Y esa lámpara noruega queda linda porque ilumina el sillón de tu abuela, que era noruega o sueca, de por ahí. Y detrás de una gran colección de lechuzas hay una gran estantería, hágalo usted mismo. Aunque la armó tu yerno, ¿no? Blema Aerosol mantiene tus muebles brillantes y con menos polvo por 7 días. Porque los muebles que hacen brillar otras cosas también merecen brillar. Blema Aerosol, un brillo especial todos los días. Del jueves al domingo en Disco, te devolvemos el 30% del valor en pesos check en galletitas, snacks, fideos, conservas, leche Suaté, yogures y postres lácteos, congelados, vinos, shampoo, acondicionadores, detergentes para la ropa y en todo el sector carnicería. Disco, ¿qué necesitas? Glade Aceites Naturales presenta Currículum del Hogar, Casa Familiar. Doctorada en familias numerosas, primer departamento, disponibilidad para la conversación full time. Distintas y únicas, así son las casas, como Glade Aceites Naturales, que contiene 100% fragancia y la más amplia variedad que mejor va con tu hogar. Elegí la tuya. Bueno, como hablábamos sobre violencia de género, el año pasado una mujer cada 30 horas falleció víctima de la violencia de género, de las estadísticas que se conocen, que tiene básicamente que ver con aquello que se publica en los diarios. No hay una estadística que surja de otro lado, sino un relevamiento que se hace a partir de las noticias. Si recorremos las noticias más recientes sobre esta temática, el caso de Córdoba, Paola Costa, de 36 años, encontrada en una alcantarilla, su cuerpo, junto a una bebita que afortunadamente se está recuperando, estaba preso, detenido su expareja, padre de esta nenita. Pero hay muchos otros casos recientes también de extrema gravedad. El caso de Débora Gómez, de 25 años, murió en Mendoza con una maza o un martillo, la mató su pareja. Carolina Giardino, de 49 años, fue asesinada en Pilar, apuñalada. Fue un caso que tuvo mucha presencia en los medios de comunicación. Su pareja era constructor. Al poco tiempo, a los pocos días, fallado muerto. Esto lo vamos a charlar con nuestros invitados. En algunos casos, el hombre, después de matar a la mujer, se quita la vida. Fue el caso también de la pareja de Mariana Robi, esposa del ministro de Salud de la provincia de Mendoza. También tuvo un enorme impacto en Mendoza y su pareja, después de matarla, se suicidó. Y finalmente, cuando los hijos también, por supuesto, son víctimas de esta violencia brutal, Milagros de Matos, de 7 años, fue asesinada en General Pacheco a cuchillazos por la expareja de su madre. También atacó a la mujer y a su hermana. Pero le quitó la vida a la nena de 7 años, que es otra forma brutal de ejercicio de esta violencia. Les voy a presentar a nuestros invitados. Tienen muchísima experiencia en este tema. La licenciada Lucía Heredia trabaja en la Comisaría de la Mujer en Tigre con víctimas de violencia de género. Gracias por venir, Lucía. Por favor, gracias por invitarme. Y un caso del licenciado Raúl Matiosi, coordina un programa para hombres violentos en la Dirección General de la Mujer, y es quizás a quien también, así como pasa en el caso de Lucía, le derivan algunos de estos casos para ver si puede trabajar la violencia familiar, ¿no? ¿Cómo le va, licenciado? Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación.
Es Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primer y único programa desde el año 97 que se mantiene con estadísticas oficiales. Que además cuenta esta institución con una línea mujer 0800-666-8537 las 24 horas, que tiene una oficina que funciona las 24 horas, abogada, trabajadora social y psicóloga. Tienen refugio en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, licenciado, cuando ustedes dicen que trabajan con situaciones de violencia familiar, cuando hay una situación de violencia, ¿no se indica a la mujer que se aparte? Tratar de trabajar esa violencia, ¿es algo deseable para esa mujer o escapar de esa violencia es la única solución para una mujer en esta situación? Ante la urgencia, la Dirección de la Mujer presta un recurso. Llama a la línea llama al patrullero o a la metropolitana y tiene la posibilidad de sacarla de la casa si lo menos se va y la lleva al refugio. Entonces, la línea y el refugio son los dos recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y mi programa se creó en función de esta emergencia o esta urgencia. Mi sistema es que no hay que darle un turno para dentro de un mes o 2 meses al agresor. Todo el tiempo está la posibilidad de poder aceptarlo. Entonces, esas mujeres que tuvieron que ir al refugio, después a la casa de medio camino, unidades convivenciales que tuvieron que sufrir un proceso, ya no estar en la casa, la Dirección de la Mujer lo acompaña, pero el hombre siempre tuvo tratamiento. El hombre tiene tratamiento. Siempre tuvo un programa, perdón. ¿Por qué programa? Porque este programa consiste en acompañarlo en tanto y cuanto duren las medidas protectivas de exclusión del hogar, por ejemplo. Es decir, el hombre no puede quedar fuera del sistema. Nadie quiere tomar a la persona cuando es excluida. En general, cuando derivan al servicio de salud, lo derivan para dentro de 2 meses. ¿Pero eso quiere decir que si la pareja se puede recomponer? Si ustedes tratan al hombre... No es la intención que se recompongan, eso lo decide la pareja. Yo tengo que ver los criterios de peligrosidad, urgencia y riesgo. Si está en riesgo la señora, si está en riesgo los chicos, si está en riesgo los suegros y si está en riesgo el señor. ¿Pero la violencia de ese hombre se puede tratar? Se tiene que tratar, no hay posibilidad de dudas. Lucía, ¿qué pasa cuando llega una mujer víctima de violencia a la comisaría? Bueno, las comisarías de la mujer, el programa de comisarías de la mujer abarca toda la provincia de Buenos Aires. En este caso depende del Ministerio de Seguridad, de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio. Las mujeres llegan a las comisarías históricamente, a todas, a la de la provincia de Buenos Aires, incluso en Capital con múltiples programas que hay, las mujeres siguen recurriendo a la policía, y esto es llamativo, ¿no? Sí, porque claro. no siempre es la policía la que interviene, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde existe una oficina de violencia doméstica de la Corte y demás otros recursos. Pero las mujeres van a las comisarías. Esto llevó a que en la provincia de Buenos Aires se crearan, y fue la primera política pública en la República Argentina que tuvimos en relación a este tema, las primeras comisarías de la mujer, que son comisarías temáticas. Las mujeres pueden llegar en el momento en que sufrieron una situación de violencia, recurriendo para pedir ayuda. Muchas veces ni ellas saben qué es lo que quieren como ayuda, y muchas veces también para recibir información acerca de lo que les está ocurriendo, es decir, en el proceso, no solamente en la situación de urgencia, quiero decir golpeadas, lastimadas, heridas. Esta es la posibilidad que se les da al tener un espacio temático, que no es solamente una comisaría, sino que es una comisaría con gente específicamente preparada. Pero para digamos, pero la recibir indicación es siempre sacar a esa mujer de ese ámbito. Sí, básicamente, o sea, cuando hay violencia realmente, primero hay que recurrir a poner Primero la vida. Primero la vida. Primero la vida. Cada uno a su rincón. Después todo lo demás. Después vemos. Primero la vida de la mujer, de los No chicos. hay grados en esto, o sea, si ustedes, ¿cómo se encara un caso de una mujer víctima de violencia? Siempre la mujer que está enganchada en esa situación y que no puede, pidió perdón, es una vez, fue una única vez. ¿Cómo tratan ustedes esa situación de, bueno, no fue una sola vez? No se les obliga absolutamente a nada. No, pero desde el punto de vista profesional. Pero desde el punto de vista profesional, es decir, primero tenemos que distinguir, y esta es una distinción que alguien que trabaja en esto lo sabe, entre lo que es una violencia y lo que puede ser un conflicto de pareja. Es totalmente diferente. Cuando se detecta una situación de violencia, sabemos que esa situación, por más que la primera consulta haya sido leve, digamos, insultos, celos, amarreos, una cosa así, sabemos hacia dónde vamos. Es decir, no hay imposibilidad. No hay. Cuando es violencia, conflicto es cuando hay una paridad. Cuando observamos los indicadores de violencia, que esto lo puede ver alguien que escucha esto,
y encaramos hacia que la mujer pueda fortalecerse para poner ella el corte, porque es ella la que lo va a poner. Ahora, licenciado, el hombre, ¿esa violencia de dónde viene? Digamos, ustedes creo que tienen una estadística que muestra que la enorme mayoría de los hombres violentos vienen de hogares violentos o de haber padecido alguna situación de violencia, ¿o no necesariamente? En estos años, más que averiguar de dónde le viene la violencia, yo tengo que encargarme de que se detenga la violencia. Hay que cortar el ciclo de la violencia, primera cuestión. Entonces, una de las modalidades fue que el hombre fuera asistido inmediatamente, que la mujer estuviera en el refugio o en los consultorios de los 9 centros de atención que tiene la Dirección General de Mujer, los CIM. En segundo lugar, el gran avance que hay en la Ciudad de Buenos Aires es que a las leyes civiles que había en violencia familiar están las leyes penales. Hoy tenemos los juzgados nacionales con la Ley 24316 y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay por suerte, dos entidades, Poder Judicial de Ciudad y de Nación, que le ponen un coto al golpeador. Está bien, pero uno ve una situación donde yo no sé si los medios le prestan más atención, si hay una situación en la cual cierta independencia de la mujer económica hace que haya más violencia en situaciones que quizás antes no se presentaban. No lo sabemos porque no hay estadística. Porque no tenemos estadísticas no lo previas. podemos comparar. Exactamente. Pero uno tiene la sensación por ahí, incluso además que esto atraviesa todas las clases sociales y que... Sí, una cosa que se está viendo, por lo menos que yo lo veo claramente, esto es mío propio, toco el elefante de ver casuística, que sí lo que veo a lo largo de 20 años que vengo trabajando con este tema, que en principio, este problema, que en principio las mujeres eran mucho más grandes cuando venían o a la consulta o a la denuncia. Hoy, por suerte, las chicas están apareciendo muchísimo más jóvenes, con muchísimo menos tiempo de exposición a la violencia, lo cual da la posibilidad de trabajar de otra forma, porque hay mucho menos deterioro y demás. Pero ¿no también se pueden dar más casos por el hecho de que el hombre se siente como más amenazado con una situación de mujeres con más libertad? Ese tipo de hombre, el hombre que tiene esa patología de... No es una patología. No, ¿qué es? No es una patología. No, ¿qué es? Es realmente una forma de relacionarse que tiene que ver con múltiples factores, donde lo cultural realmente tiene un peso muy fuerte. O sea, hay toda una cultura que ha fomentado este tipo de relaciones donde la mujer era sometida y el hombre aparecía como sometedor. Es verdad que hay una transición y posiblemente, pero como no tenemos estadísticas previas, no lo podemos decir, pero sí podemos pensar, y es una forma de pensarlo, que tenga que ver quizás recrudecimiento, yo creo que los medios están mirando más también el tema que antes, esto es verdad, pero que pueda haber un recrudecimiento porque las mujeres también ya toman otras posiciones que antes no las tomaban. ¿Qué pasa con el hombre en esa situación? ¿Qué es lo que digamos, muchas veces dice un hombre hace un acto de violencia y se muestra genuinamente arrepentido? ¿Qué le pasa al hombre cuando ejerce la violencia en esas situaciones? Tenemos que contar el adelanto ¿qué es lo que le dice la ley? La ley le dice no al maltrato, no al golpe, no a la violencia, tanto por vía civil y por vía penal. Entonces, ¿de dónde viene la violencia o por qué la ejerce? No al maltrato a la mujer, no al maltrato a los hijos, no golpear, no maltratar. Y esta es una indicación, un imperativo categórico. No, está bien, y en esto seguimos en esta línea. Está bien, pero digo, tratando ustedes con hombres justamente en esta situación, desde su experiencia, le pregunto, digamos, ¿qué es el hombre que actúa de esa manera? ¿Qué le pasa en ese momento? ¿Qué le pasa después? Le pasa que la ley es un organizador, por lo tanto, él que venía avasallando los derechos de las mujeres y, digamos, no respetando ninguna ley, hoy la ley lo marca, lo detiene y lo organiza. Pero desde el punto de vista de la psicología de ese hombre, no le pregunto desde el punto de vista de la ley. Es que en ese momento la psicología del hombre, digamos, está en un diagnóstico de situación de riesgo. Él no está tranquilo y estabilizado como para poder responder. Interesante, ¿no? Yo me he preguntado muchísimo, ¿por qué golpea el hombre violento? Claro, porque le da resultado. Eso es un poco lo que... Le da resultado, le ha dado resultado golpear, le ha dado resultado que realmente persiguiendo a la mujer se iba sometiendo cada vez más. El hombre se violenta en la medida que le da resultado. El tema de la ley opera, es verdad,
Pero también es cierto, desgraciadamente, que vamos viendo, porque tenemos que tener en cuenta, en la provincia de Buenos Aires desde el año 2001, recién tenemos, del 2001 se empezó a aplicar la ley de violencia, de la cual hablaba el licenciado, es la ley nacional que se aplicaba en Capital Federal. O sea, para el resto del país no funcionaba y empezamos a tener leyes recién en esa época. Realmente hemos avanzado en ese sentido, pero... y seguimos avanzando. Entonces tenemos las medidas cautelares, pero vemos también en muchos casos sí, que la mujer tenemos las medidas. Muchas de estos casos son muchos mujeres que han habían denunciado sí, y claro. tienen medidas cautelares realmente, pero lo estamos como viendo y bueno, vamos reacomodando y en base a la práctica vamos operando. Esta cuestión de los grupos para hombres también tienen que ver con esto, claro. También tienen que ver con que, bueno, ¿qué hacemos con los hombres violentos? Claro, mientras tanto. Y se están probando programas en distintos lugares con resultados, la verdad, incluso internacionalmente, bastante... Todavía no hemos conseguido dar bueno, la Dirección de la Mujer tiene estadísticas y trabaja con un promedio de 130 pacientes por semana. Hombres. Hombres, exclusivamente. ¿Y van hombres. Obligatoriamente? Algunos sí, otros no. Pero hoy O sea, damos se los respuesta obliga. Por orden judicial. Por orden judicial, esto me refiero. Algunos Bien. vienen por orden judicial, pero muchos, hay un 30% que pide ayuda. Pide ayuda. Y acá viene muchas de las mujeres que están en los SIMS, en la atención, en la Dirección de la Mujer, esas mujeres piden que el hombre vaya a tratamiento, al programa. Y ahí vienen. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya venimos, última tanda, quédense. Un minutito nomás, ya venimos. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. 140 años con una visión muy clara. Ser el banco de todos los cordobeses. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Un día él cocinó, ella gritó, el morronel golpeó, ella de nuevo gritó, mostacholes cortó, ella otra vez gritó, pimienta le tiró, ella probó, le gustó, matarazo parte y se armó. Como mamá, sabes que a veces no sirve solo tapar algo, necesitas eliminarlo. Por eso te presento el nuevo Mr. Músculo Crema Antibacterial, que es el único en el mercado que no solo limpia, sino que elimina el 99,9% de los virus y bacterias. Su fórmula ideal te ofrece una limpieza completa en todas las superficies. Usa Mr. Músculo Crema. Ahora, tus vidrios también tienen una limpieza inteligente con el efecto antiestático, que los deja sin polvo por mucho más tiempo. No veo
¿Qué ves? Una milanesa napolitana. Yo, una lasaña cremón. Lasaña. Lasaña es que hayas cocinado. Listo, no comes vos. Donde hay cremón, todos ven una gran comida. Cremón es un queso doble crema con una textura muy especial. Tenés cremón, tenés miles de recetas para disfrutar. Muy buenas las milanesas de soja, mi amor, ¿eh? ¿Vieron? Además son fuente de proteínas, tienen fósforo y 0% colesterol. No te la puedo creer. Nah. Sácame una foto. Me interesa muchísimo. 0% de colesterol. Por fin comida con proteínas y fósforo. Esto es increíble. Increíbles son los zapatos que me tarjeté ayer. Las milanesas de soja Granja del Sol, además de ser riquísimas, tienen todo lo que tu familia necesita. Muy buenas para vos, muy buenas para todos. ¡A comer! El tiempo pasa, pero ciertas cosas nunca cambian. Como la intensidad de tu Glade canasta líquida. Porque sus exclusivas fragancias se liberan manteniendo 30 días tu baño perfumado por solo $1 por día. Glade, hace de tu casa un hogar. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Los espero el próximo jueves aquí en 50 minutos a las 10 de la noche. Buenas noches.